Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, salseo y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Espero que tu copyright en listos y con el cafecito en mano, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar y que tiene a todos con los pelos de punta. ¿De qué copyright hablamos? Pues nada más y nada menos que de nuestro queridísimo Can Yaman. Can Yaman el Galu, turco que nos ha robado el corazo superíndice 3N a tantas, el que con una sola mirada nos derrite y que aparentemente ha estado metido en un problema superíndice 3N que involucra lo adivinaron golpes. Y una confesión superíndice 3N que ha dejado a de uno con la boca abierta. Antes de que sigamos y nos sumerjamos de lleno en este drama, du copyright déjenme recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, corran a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que subimos cada semana, llenos de chismecito jugoso, noticias frescas y todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Ahora agarremos el toro por los cuernos y vamos a ver copyright es lo que realmente estuvo pasando con Can Yaman. A ver, por du superíndice 3D empezamos. La noticia que ha encendido las redes sociales, los programas de televisión superíndice 3N y hasta las conversaciones de Cafú Copyright, es que Can Yaman, aparentemente, se vio involucrado en una pelea. Como lo oyen. Pero no es tan sencillo como decir, se agarro superíndice 3 a golpes con alguien en la calle. No, hay mucho que rascar. Los rumores iniciales hablaban de una discusión superíndice 3N acalorada que escalu superíndice 3RU, pidamente a la violencia física, pero como siempre, la verdad suele ser mucho compleja. Y como buenas chismosas investigadoras, no podíamos quedarnos con la primera versión superíndice 3N que encontramos por ahí. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor súper exitoso con una legión superíndice 3N de fanáticos en todo el mundo. Desde sus inicios en la televisión superíndice 3N turca, hasta su salto a la fama internacional con series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, Can ha demostrado ser un actor talentoso y carismático. Su atractivo físico, su sonrisa encantadora y su personalidad arrolladora lo han convertido en uno de los galanes codiciados del momento. Esto inevitablemente lo convierte en el blanco perfecto para los paparazzi y en ocasiones, también copyright N para situaciones un poco superíndice 3 modas con algunos fans, digamos, un poco apasionados. A lo largo de su carrera, Can ha tenido que lidiar con el acoso constante de la prensa y con algunos episodios de fans que han traspasado los límites, llegando incluso a invadir su privacidad y a acosarlo en lugares públicos. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Los primeros reportes sobre la pelea indicaban que el altercado habría surgido a raíz de un encuentro con un grupo de paparazzi que lo estaban siguiendo insistentemente. Aparentemente la situación superíndice 3 en su superíndice 3 cuando los fotos superíndice 3 grafos comenzaron a invadir su espacio personal y a hacer comentarios inapropiados. Según testigos, Can les pidió superíndice 3 amablemente que se retiraran, pero ellos hicieron caso omiso y la situación superíndice 3 en escalu superíndice 3 hasta llegar a los golpes. Pero, ojo. Que aquí es donde entra nuestro olfato de reporteras de chismes profesionales. No todo es blanco o negro, y en esta historia hay muchos matices de gris. Investigando un poquito a fondo, descubrimos que no es la primera vez que Can tiene problemas con los paparazzi. De hecho, en el pasado, ya ha expresado su frustración superíndice 3N por el acoso constante al que se ve sometido. En varias ocasiones ha manifestado su deseo de tener un poco de privacidad y de poder disfrutar de su tiempo libre sin ser perseguido por los fotos superíndice 3 grafos. Y es que chicas, imagúnense lo agobiante que debe ser vivir constantemente con la sensación superíndice 3N de estar vigilado, de no poder salir a la calle sin ser fotografiado y de que cada uno de tus movimientos sea analizado y comentado por la prensa. Debe ser una locura. Ahora, aquí es donde las versiones empiezan a divergir. Algunos medios aseguran que Can fue el que inició superíndice 3 la agresión superíndice 3N, mientras que otros afirman que actuó superíndice 3 en defensa propia, tratando de protegerse a sí mismo y a las personas que lo acompañan más menos van. Lo cierto es que independientemente de que copyright N haya comenzado, la noticia se extendió superíndice 3 como superíndice 3 Lbora, generando un debate acalorado en las redes sociales.
Los fans de Kan, obviamente, salieron en su defensa, argumentando que el acoso constante de los paparazzi justifica su reacción superíndice 3N. Almohadilla Team Kan llaman a morir, obvio. Otros, por otro lado, condenaron su comportamiento, argumentando que la violencia nunca es la respuesta, sin importar las circunstancias. Almohadilla Team neutral, que siempre buscan el equilibrio y la diplomacia. Pero la cosa no termina aún, porque además de la pelea, Kan llaman también copyright N a estad. O en el ojo del huracu, N por una confesión superíndice 3N que hizo pública hace poco. Y es que en una entrevista reciente el actor reveló superíndice 3 que ha estado lidiando con problemas de salud mental. Su asu como lo oyen. Kan confesó superíndice 3 que la presión superíndice 3N de la fama, el acoso constante de la prensa y las altas expectativas del público han afectado su bienestar emocional. Reveló superíndice 3 que ha estado buscando ayuda profesional y que estuvo trabajando para manejar el estru copyright S y la ansiedad que le genera su trabajo. Y acu es donde nuestro corazón superíndice 3N de chismosa se ablanda un poquito. Esta confesión superíndice 3N obviamente generó superíndice 3 una ola de empatua y apoyo por parte de sus fans. Muchos le agradecieron por ser honesto y por hablar abiertamente sobre un tema que, lamentablemente, sigue siendo tabú en nuestra sociedad. Otros, sin embargo, lo criticaron por victimizarse y por usar sus problemas de salud mental como una excusa para justificar su comportamiento violento. La gente siempre encuentra algo que criticar. Y es que acu es donde reside la verdadera complejidad de la situación superíndice 3N. Por un lado, tenemos a un actor que aparentemente se vio involucrado en una pelea, probablemente como resultado de aún más menosos de acoso y presión superíndice 3N. Por otro lado, tenemos a un ser humano que estuvo luchando contra problemas de salud mental y que, tal vez, no siempre toma las mejores decisiones. CU superíndice 3 ¿mo debemos juzgar esta situación superíndice 3N? ¿Debemos condenar su comportamiento violento? ¿O debemos mostrarle empatia y comprender que también copyright N es un ser humano que comete errores? Pero esperen, que la historia no termina acu. Siguiendo el rastro de este chismecito, nos encontramos con algunas declaraciones de personas cercanas a Kan, que nos dan una visión superíndice 3N a UNMU, S completa de la situación superíndice 3N. Según estas fuentes, Kan es una persona muy apasionada y temperamental, que a veces puede reaccionar de forma impulsiva ante situaciones de estru copyright S. Sin embargo, también copyright N afirman que es una persona muy sensible y que se preocupa mucho por el bienestar de los demu S. Un alma atormentada, vaya. Ademu S. Estas mismas fuentes aseguran que Kan ha estado trabajando arduamente en los últimos meses para controlar sus impulsos y para aprender a manejar el estru copyright S de una manera mu S saludable. Ha estado practicando meditación superíndice 3N, haciendo ejercicio regularmente y buscando el apoyo de amigos y familiares. Un aplauso para Kan por buscar ayuda y trabajar en sí mismo. Creo que la respuesta, como suele suceder, se encuentra en un punto intermedio. Es importante reconocer que la violencia nunca es la solución superíndice 3N y que Kan, como figura pública, tiene la responsabilidad de controlar sus impulsos y de dar un buen ejemplo a sus fans. Sin embargo, también copyright N es importante recordar que Kan es un ser humano con sus propias luchas y demonios internos. No podemos juzgarlo con la misma vara con la que juzgaríamos a una persona común y corriente. Debemos tratar de entender su situación superíndice 3N y ofrecerle nuestro apoyo para que pueda superar sus problemas y seguir adelante. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos por un momento que somos nosotros los que estamos en su lugar. Imaginen tener que lidiar con la presión superíndice 3N de la fama, con el acoso constante de la prensa y con las altas expectativas del público. Imaginen tener que sonreír ante las CU maras cuando en realidad lo único que quieren es esconderse y llorar. No debe ser nada fácil. Ahora, no estoy diciendo que Kan sea una víctima inocente. Tampoco estoy justificando su comportamiento violento. Lo que estoy diciendo es que debemos tratar de entender la situación superíndice 3N desde una perspectiva mu S humana y compasiva. Debemos recordar que Kan es un ser humano como nosotros, con sus propias fortalezas y debilidades, con sus propios miedos e inseguridades. En fin, mi gente, este es el drama que estuvo envolviendo a Kan Yaman en estos momentos. Una mezcla de pelea, confesión superíndice 3N y mucha controversia.
La verdad es que no sabemos con certeza qué copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3 en ese altercado con los paparazzi, pero lo que sabemos es que Can estuvo pasando por un momento difícil y que necesita nuestro apoyo. Y como buenas chismosas, no podemos dejar de estar al tanto de cada detalle y de analizar cada versión superíndice 3N de la historia. El salseo nunca descansa. Pero ese ayu del chisme y la controversia, creo que este caso nos invita a reflexionar sobre un tema muy importante, la salud mental. La fama y el con diéresis copyright sito pueden ser muy gratificantes, pero también copyright N pueden tener un costo muy alto en tu copyright términos de salud mental. Es importante que las celebridades, al igual que cualquier otra persona, tengan acceso a los recursos y al apoyo que necesitan para cuidar su bienestar emocional. Y también copyright N es importante que nosotros, como público, seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en la vida de las celebridades. A veces olvidamos que detrás de la imagen pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuoso. Y empáticos, y evitar caer en la crítica fácil y el juicio severo. Chisme, ¿verdad? Pero no podíamos quedarnos con la versión superíndice 3N simple de la historia. Queríamos profundizar, investigar y traerles todos los detalles jugosos para que ustedes, mi gente bonita, puedan formarse su propia opinión superíndice 3N. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Como siempre me encanta traerles las noticias frescas y los dramas intensos del mundo del espectáculo. En resumen, hoy hablamos de la pelea en la que aparentemente se vio involucrado Can Yaman con unos paparazzi y de la impactante confesión superíndice 3N sobre sus problemas de salud mental. Analizamos las diferentes versiones de la historia y reflexionamos sobre la complejidad de juzgar a una figura pública que estuvo pasando por un momento difícil. Exploramos el impacto del acoso de la prensa en la salud mental de las celebridades y la importancia de ser empáticos y comprensivos. Les agradezco enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen unos minutos de su tiempo para escuchar mis chismes y mis reflexiones. Espero que hayan disfrutado de este contenido y que les haya dejado algo en copyright pensar. Y recuerden a siempre encontrar en el salseo jugoso y las noticias calientes del mundo del espectáculo. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de todo este drama de Can Yaman? ¿Creen que su reacción superíndice 3N fue justificada? ¿O creen que debería haber actuado de otra manera? ¿Copyright piensan sobre la confesión superíndice 3N de Can sobre sus problemas de salud mental? ¿Creen que las celebridades deben ser abiertas sobre este tipo de temas? Me encantaría saber su opinión. No duden en compartir sus pensamientos y reflexiones. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy leyendo sus mensajes y trato de responder lo pronto posible. Sus opiniones son súper importantes para mí. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que subimos cada semana. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido de chismes y salseo del mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y no olviden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.